Imagina por un momento que vives en el corazón de Europa. En pleno siglo XV, el aire huele a leña, a velas, a sudor y a miedo. Las calles están empedradas, estrechas y oscuras. La Iglesia domina cada aspecto de la vida y dicta qué creer, cómo actuar, qué decir e incluso qué pensar. Cualquier desviación de la doctrina oficial no solo es considerada herejía, es un crimen contra Dios y como tal merecía castigo, pero no cualquier castigo. Un castigo diseñado no solo para infligir dolor físico, sino para romper el alma. Este no es un relato de fantasía ni de ficción, es la historia real de miles, tal vez cientos de miles, de personas que sufrieron torturas elaboradas con una precisión quirúrgica, cuya finalidad no era simplemente matar, sino extraer confesiones, sembrar el terror y reafirmar el poder absoluto de la Iglesia y del Estado. Y lo más perturbador de todo es que, en su contexto, estas torturas no eran vistas como actos de barbarie, sino como herramientas legítimas, necesarias y en muchos casos misericordiosas. ¿Cómo fue posible algo así? ¿Cómo se justificó legalmente el sufrimiento extremo de seres humanos, muchos de ellos inocentes? ¿Qué clase de lógica moral permitió que hombres ilustrados, teólogos, juristas y gobernantes autorizaran, regulasen e incluso perfeccionaran métodos de tortura tan horribles que aún hoy nos estremecen? En este relato no solo describiremos las peores torturas empleadas por la Inquisición, con un detalle que puede resultar perturbador, pero que es necesario para comprender la verdadera magnitud del horror, sino que también desentrañaremos las complejas razones jurídicas, teológicas y políticas que las hicieron no solo posibles, sino legalmente aceptables. Veremos cómo la ley, en lugar de proteger, fue usada como instrumento de opresión, cómo la razón fue puesta al servicio de la fe y cómo la crueldad fue disfrazada de justicia, porque detrás de cada nombre de tortura, la garrucha, el potro, la silla de hierro, la toca el cepo, no hay solo mecanismos de dolor, sino siglos de doctrina, miedo, poder y un sistema legal que con fría meticulosidad transformó el sufrimiento en un procedimiento judicial. Para entender por qué la Inquisición usaba la tortura de forma tan sistemática y legal, debemos retroceder siglos antes de que la Inquisición siquiera existiera. La tortura no fue inventada por la Iglesia. De hecho, su uso como herramienta judicial tiene raíces profundas en el derecho romano y en las costumbres medievales. En la antigua Roma, la tortura, conocida como quistio per tormenta, ya era una práctica aceptada, aunque con restricciones. Se usaba principalmente contra esclavos y personas de estatus inferior, ya que se creía que los ciudadanos libres eran más dignos de crédito y no necesitaban ser presionados para decir la verdad. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, la tortura cayó en desuso en gran parte de Europa durante los primeros siglos medievales. El derecho germánico, por ejemplo, se basaba en ordalías, juicios divinos, como el combate judicial o el paso sobre hierro candente, donde se creía que Dios revelaría la verdad. Fue en el siglo XII cuando todo cambió, con el renacimiento del derecho romano, impulsado por las universidades de Bolonia y París. Los juristas medievales redescubrieron los códigos del Imperio Romano, incluyendo la posibilidad legal de usar la tortura para obtener confesiones. Este renacimiento jurídico coincidió con la consolidación de los estados europeos y con una creciente preocupación por la herejía, que comenzaba a ser vista no solo como un pecado, sino como una amenaza política al orden social. Aquí entra en escena la Iglesia. En 1215, el Cuarto Concilio de Letrán, presidido por el Papa Inocencio III, estableció que los herejes debían ser perseguidos y castigados. Poco después, en 1231, el Papa Gregorio IX instituyó
formalmente la Inquisición papal, también conocida como la Inquisición medieval, como un tribunal eclesiástico encargado de erradicar la herejía. Pero había un problema para condenar a alguien por herejía. Se necesitaba evidencia, y la herejía, por definición, era un crimen secreto. No dejaba huellas físicas, como un robo o un asesinato. Se cometía en la mente, en el alma, en la práctica privada del culto. Ante esta dificultad, los inquisidores recurrieron a una solución ya aceptada por el derecho civil, la tortura, pero no cualquier tortura. Debía ser una tortura regulada, limitada y justificada. Así nació la paradoja fundamental de la Inquisición, un tribunal que se presentaba como misericordioso y dedicado a salvar las almas, no a condenarlas. Utilizaba métodos de dolor extremo como parte de un proceso legal perfectamente codificado. Aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante, porque la tortura de la Inquisición no era caótica ni arbitraria, era legal. Los manuales inquisitoriales, como el Directorium Inquisitorum del dominico Nicolás Aymeric, escrito en 1376, establecían reglas muy específicas sobre cuándo, cómo y contra quién se podía aplicar la tortura. No cualquier acusado era sometido a ella. Se requería una semiplena prueba, es decir, indicios fuertes, pero no concluyentes, de culpabilidad. Por ejemplo, el testimonio de 2 testigos creíbles que hubieran visto al acusado practicar ritos herejes o la posesión de libros prohibidos. Incluso entonces, la tortura no se aplicaba de inmediato. El acusado tenía derecho a ser advertido. Se le explicaba que si no confesaba voluntariamente, sería sometido a tormento. Esta advertencia, llamada tertia admonitio, era considerada un acto de misericordia, una última oportunidad para salvar su alma. La tortura también tenía límites estrictos. En teoría, no podía causar la muerte ni la mutilación permanente. Debía ser aplicada en presencia de un médico, que detenía el procedimiento si la vida del acusado corría peligro. Además, cualquier confesión obtenida bajo tortura debía ser ratificada al día siguiente, libremente y sin presión, o de lo contrario, carecía de validez legal. Esto se conocía como la confirmatio y era esencial para que la confesión sirviera como base de condena. Pero, claro, en la práctica, estas reglas eran frecuentemente ignoradas o reinterpretadas. ¿Qué significaba no causar la muerte? ¿Durante cuánto tiempo podía mantenerse a alguien colgado de los brazos antes de que sufriera daño permanente? ¿Era realmente libre la ratificación si el acusado sabía que, al negarse, sería torturado de nuevo? Aún así, el hecho de que existieran reglas, por insuficientes que fueran, daba a la tortura una apariencia de legitimidad. No era venganza, no era sadismo, era justicia. Al menos, eso decían. Quizás lo más desconcertante para nosotros hoy sea el hecho de que muchos inquisidores creían genuinamente que estaban haciendo un bien. No veían la tortura como un castigo, sino como un medio para salvar almas. En la teología medieval, la herejía era considerada el pecado más grave, porque no solo condenaba al hereje, sino que ponía en peligro a toda la comunidad cristiana. Un hereje era como una manzana podrida que podía echar a perder todo el cesto. Por eso, incluso el sufrimiento físico era justificable si conducía a la confesión, al arrepentimiento y a la reconciliación con la Iglesia. Además, la tortura tenía una dimensión simbólica. El dolor físico era visto como una imitación de la pasión de Cristo. Al sufrir en este mundo, el hereje podía purgar sus pecados y evitar un castigo eterno en el infierno. Por eso, los inquisidores a menudo animaban a los acusados a ofrecer su sufrimiento a Dios. Este enfoque pastoral de la tortura no la hacía menos cruel, pero sí más insidioso, porque convertía al verdugo en un pastor,
y al sufrimiento en un sacramento. Ahora, con este contexto legal y teológico en mente, es momento de adentrarnos en las torturas mismas, no como meras curiosidades macabras, sino como expresiones concretas de un sistema que racionalizó el sufrimiento. La garrucha era quizás la tortura más comúnmente utilizada, simple en su diseño, brutal en su efecto. Consistía en atar las manos del acusado a la espalda y colgarlo de una cuerda que pasaba por una polea en el techo. Luego se le dejaba caer bruscamente, deteniéndose a pocos centímetros del suelo. El impacto repentino desgarraba los músculos de los hombros, luxaba las articulaciones y en muchos casos arrancaba los brazos de sus cuencas, pero eso no era todo. A menudo se añadían pesas a los pies del acusado, a veces hasta 30 o 40 kilos, para intensificar el daño. Cada caída era un nuevo estallido de dolor. Los inquisidores podían repetir el procedimiento varias veces, con pausas intermedias, para permitir que el acusado recuperara el aliento. Lo más perturbador es que, según los manuales, la garrucha era considerada moderada en comparación con otras torturas, pero los supervivientes a menudo quedaban incapacitados de por vida, con los brazos inutilizados y el cuerpo destrozado. El potro era una variante aún más cruel del estiramiento. El acusado era atado a una mesa o una cama con correas en los tobillos y muñecas. Luego, con cuerdas y tornos, se le estiraba lentamente hasta que las articulaciones se dislocaban y los huesos comenzaban a fisurarse. A veces se introducían cuñas de madera entre las articulaciones para aumentar la presión. Este método no solo causaba un dolor insoportable, sino que también generaba una sensación de desintegración corporal. El cuerpo literalmente se desarmaba y lo hacía lentamente, permitiendo que el acusado experimentara cada etapa de su propia destrucción. El potro era especialmente temido porque no había forma de resistirlo. El dolor era tan intenso que incluso los más firmes acusados suplicaban confesar antes de que se completara el procedimiento. Ahora veamos otro método de tortura llamado la silla de hierro, o conocida también como la silla de la Inquisición. Este artilugio consistía en una silla metálica cubierta de clavos afilados, estratégicamente colocados para perforar los glúteos, la espalda, los brazos y las piernas sin tocar órganos vitales. El acusado era sentado en ella y sujetado con correas. Cuanto más se movía, más se clavaba. A veces se añadía fuego bajo la silla para aumentar el sufrimiento. El calor hacía que los clavos se calentaran, quemando y perforando la piel. La víctima podía permanecer sentado durante horas, incluso días, desangrándose lentamente mientras los inquisidores esperaban su confesión. Aunque su origen real es objeto de debate entre los historiadores, algunos creen que fue una invención del romanticismo gótico del siglo XIX. Ahora hablaremos de la toca, o también conocida como la tortura del agua. La toca era una de las torturas más psicológicamente devastadoras. El acusado era atado a una silla, con un paño o toca en la boca. Luego se le vertía agua lentamente por la nariz y la boca. El paño se empapaba, bloqueando las vías respiratorias y creando la sensación inmediata de ahogamiento. Lo que hacía especialmente cruel a la toca era su similitud con la sensación de morir ahogado. El cuerpo entraba en pánico, los pulmones se contraían, la mente se nublaba, y sin embargo, el acusado no moría. No inmediatamente. Los inquisidores controlaban la cantidad de agua con precisión quirúrgica, manteniendo al acusado al borde del colapso, pero sin cruzar el límite de la muerte. Este método era considerado limpio, porque no dejaba marcas visibles, pero los daños internos, neumonía, daño pulmonar, trastornos psicológicos, eran a menudo permanentes. Ahora
hablaremos sobre el cepo, aunque el cepo era más común como castigo público que como método de interrogatorio, también se usaba en cárceles inquisitoriales. Consistía en un marco de madera con orificios para la cabeza y las manos. El acusado era encerrado en él y expuesto al escarnio público, pero en las mazmorras el cepo se usaba de forma más sádica, se le mantenía en posiciones antinaturales durante días, sin poder moverse, sin poder dormir, con las articulaciones entumecidas y el cuerpo cubierto de llagas. En algunos casos se añadían pesos o se le suspendía parcialmente para aumentar el dolor. El cepo no solo torturaba el cuerpo, sino también la dignidad. Ahora es el turno de la perla. Este es uno de los métodos menos conocidos, pero igualmente horribles. Consistía en introducir un tornillo metálico en la boca del acusado, entre los dientes. Al girarlo, se ejercía una presión insoportable sobre los maxilares, hasta que los dientes se quebraban o las encías se desgarraban. Se usaba para forzar la apertura de la boca antes de aplicar otros métodos. El calzador era una especie de prensa metálica que se fijaba a los pies del acusado. Con un tornillo se iba apretando lentamente, aplastando los huesos de los pies y los tobillos. Los inquisidores podían detenerse justo antes de que los huesos se fracturaran, manteniendo al acusado en un estado constante de agonía. Este método era especialmente efectivo, porque los pies son extremadamente sensibles al dolor y su destrucción significaba la pérdida de la movilidad. Un hereje lisiado no solo era castigado, sino también neutralizado como amenaza. Por otro lado, a las mujeres acusadas de herejía, especialmente de brujería, sufrían una forma adicional de tortura, la humillación sexual y la violencia de género. Aunque los manuales inquisitoriales prohibían explícitamente la violación, en la práctica muchas mujeres eran sometidas a inspecciones corporales degradantes, a amenazas de violencia sexual y a torturas diseñadas específicamente para atacar su dignidad femenina. Por ejemplo, se les rapaba el cabello como señal de infamia, se les obligaba a desnudarse para buscar marcas del diablo y en muchos casos se las torturaba en presencia de hombres, para aumentar su vergüenza. En el libro El martillo de las brujas, publicado en 1486 por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, fue particularmente virulento en su misoginia. Afirmaba que las mujeres eran más propensas a la herejía por su naturaleza débil y carnal, y justificaba su persecución como un deber moral. Al final, lo más aterrador de la Inquisición no fue su crueldad, fue su normalidad. No fueron monstruos los que diseñaron estas torturas, sino juristas, teólogos, reyes y obispos, hombres educados, convencidos de que actuaban con justicia. Esto nos enfrenta a una verdad incómoda en que la barbarie no siempre llega con gritos y cadenas. A veces llega con códigos, reglamentos y firmas notariales. Que la ley, en lugar de proteger, puede convertirse en el peor enemigo de la humanidad. Por eso, recordar las torturas de la Inquisición no es solo un ejercicio histórico, es una advertencia necesaria, porque mientras haya quienes crean que pueden controlar el pensamiento ajeno y justificar la violencia por una causa justa, las mismas sombras del pasado seguirán proyectándose sobre el presente. Si este tema te hizo reflexionar, cuéntame qué piensas en los comentarios. Apoya el vídeo con un like y suscríbete para más contenido histórico contado sin filtros. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, somos Histocultura.